Hoy contamos con la presencia de Amador Menéndez Velázquez, licenciado y doctor en Química por la Universidad de Oviedo. En la actualidad es investigador en el Centro Tecnológico Idonial en Asturias, España. Ha investigado en otros centros como el Laboratorio Europeo de Radiación de Synchrotron en Grenoble, Francia, y el Instituto Tecnológico Massachusetts MIT en Estados Unidos. Compagina su labor investigadora con la divulgación científica, aspecto que también ha sido reconocido con numerosos e importantes galardones. De su trabajo a nivel mediático se ha puesto de relieve sus contribuciones de relevancia internacional en el ámbito de la nanociencia y la fotónica, con resultados de gran interés general en sectores como el de la energía y la salud humana. Además, es un gran divulgador que acerca de forma sencilla la ciencia a la población en general. Bienvenido, doctor Amador Menéndez. Encantados de tenerlo con nosotros. Muchas gracias, un placer estar con vosotros, con la Fundación Internacional, la ORP, que siempre organiza estos magníficos eventos tratando de acercar la ciencia, la tecnología, la salud humana a la sociedad. Muchísimas gracias. Si le parece, empecemos y pensemos en aplicaciones de nanociencia. ¿Puede un edificio regular de forma natural su temperatura interna para el confort de las personas? Pues actualmente sí, es un tópico candente en la investigación actual. Mucho del gasto energético que se produce en edificios viene en calefacción y refrigeración. Y además del gasto energético, bueno, pues esto también conlleva un malestar de alguna forma para los ocupantes, ¿no? Entonces, un reto en la ciencia del futuro es edificios que de alguna forma regulen el microclima interno de forma natural. Para ello hay materiales, como los materiales fotocrómicos, que si hace mucho sol, la ventana se oscurece, impidiendo que entre la luz y el calor. Y otros materiales, los termocrómicos, en este caso el estímulo a la temperatura. Si hace mucha temperatura exterior, también se oscurece el cristal para que no entre el calor en el edificio. Entonces, digamos que tenemos como persianas moleculares que automáticamente ajustan la luz y calor que entra en el edificio. Eso supone un ahorro en calefacción, en refrigeración y, por supuesto, mejora el confort de las personas que están en el interior del edificio, de la casa, de la oficina. Usted explica que en el siglo XX se domesticó a los electrones y ahora se trata de hacer lo mismo con los rayos de luz natural. ¿Podría avanzarnos algunas posibilidades de esa domesticación? Sí, efectivamente, como muy bien dices, el siglo XX fue el de la electrónica, de ahí están todas estas tecnologías como los ordenadores, la fibra óptica, y hoy en día pues estamos en una nueva era, la era de la fotónica. Tratamos de aprovechar la luz, de jugar con la luz del sol. Entonces, por ejemplo, un ámbito es el de la energía solar. A mí me gusta decir que jugamos a atrapar el arco iris. Las celdas fotovoltaicas actuales, que atrapan la luz del sol y la convierten en electricidad, solo atrapan una pequeña fracción. Pero con la nanotecnología esto se está mejorando. Por eso a mí me gusta decir que jugamos a atrapar el arco iris. Estamos diseñando también luces mucho más eficientes energéticamente. La luz incandescente tradicional, si la toco, me quemo. ¿Por qué? Porque más del 95% es calor, solo el 5% es energía lumínica. Hoy tenemos las luces LED mucho más eficientes energéticamente. Eso es también domesticación de la luz. Y otro campo, pues, es el de la computación. Se habla que el ordenador del futuro va a ser un ordenador fotónico. Hoy en día los ordenadores mueven electrones, en el futuro moverán rayos de luz y eso nos llevará a ordenadores muchísimo más rápidos y también mucho más seguros porque llevan técnicas de encriptación. Será el ponente inaugural en el próximo 3 de julio en el Lino RP Barcelona 2024 con la conferencia Tecnología al servicio de las personas. ¿Podría avanzarnos tres conceptos generales sobre su ponencia? Sí, pues vamos a hablar de varias cosas, pero entre ellas de tecnologías emergentes, disruptivas y otras que no son tan disruptivas, pero son importantes, ¿no? Una tecnología que hablaremos es el de la fotofarmacología, fármacos activados por luz. El problema es que un problema con el cáncer, con la quimioterapia convencional, es que los fármacos atacan a las células cancerígenas, pero también a las sanas. Y por eso aparecen efectos secundarios, se nos cae el pelo, se debilita el sistema inmune. Con el fotofármaco vamos a poder iluminar la zona del cuerpo en la que queremos que el fármaco se active. Vamos a lograr una terapia selectiva, una selectividad espacial muy grande. Ese es un tópico del que hablaré en la charla. Y hablaré del nanodiagnóstico. La nanotecnología nos va a permitir
el diagnóstico temprano en los primeros estadios de la enfermedad, cuando puede ser fácilmente combatida. A día de hoy, cuando nos diagnostican un cáncer, ya tenemos muchas células infectadas, muchas células malignas, y es más difícil de combatir. Si pudiésemos detectarlo en los estadios iniciales, supondría, pues, por una parte, una posibilidad de combatirlo mucho más fácilmente, sería un gran alivio para el paciente y también para el sistema económico sanitario, que conlleva un gran gasto. Y otra tecnología, pero que parece menos disruptiva, es la iluminación del futuro. La luz con la que iluminamos nuestras casas tiene una gran influencia en el bienestar. Hemos evolucionado con la luz del sol, desde que apareció la vida en la Tierra. Las luces del futuro van a ser luces que imitan al sol para así preservar nuestros ritmos biológicos, nuestros ritmos circadianos. De eso hablaré en la charla. Es sin duda interesantísimo, deseando escucharle. ¿Cómo se consiguen tecnológicamente? Sí, para ello hacemos uso de la nanotecnología, que no es más que una ingeniería a escala atómica y molecular. Igual que un albañil coge ladrillos y ladrillo a ladrillo puede construir un edificio a la carta con la forma deseada, los nanotecnólogos cogemos átomos y átomo a átomo construimos materiales a la carta, con propiedades controladas y para fines específicos. Es como un Lego molecular. Cogiendo esas piezas de Lego, dependiendo de cómo las agrupemos, llegamos a nuevos materiales, materiales que antes no existían en la naturaleza y que tienen aplicaciones en numerosos ámbitos. Por ejemplo, la salud humana, la energía, la eficiencia energética. Supone una gran revolución en la ciencia y la tecnología actual. Sin duda requiere de una amplísima creatividad hacer estas combinaciones. ¿Qué es exactamente un material inteligente y cuál es su génesis? Sí, los materiales clásicos podemos decir que son materiales estáticos. Yo tengo una barra de acero y esa barra se comporta siempre igual. Los materiales inteligentes son materiales dinámicos que interaccionan con su entorno proporcionando respuestas específicas a estímulos específicos. Antes hemos hablado de las casas, esas ventanas que se oscurecen si hace mucha sol o la temperatura es elevada. Eso es un material inteligente, porque de alguna forma, simplemente de forma autónoma, sin intervención del usuario, dialogando, entre comillas, con su entorno, es capaz de proporcionar una respuesta. Tenemos también gafas fotocrómicas, gafas que se oscurecen si hace mucho sol para que cuando vayamos conduciendo no nos deslumbremos, no nos deslumbremos. Los materiales o los fotofármacos que mencionaba también son materiales inteligentes. Y los materiales del futuro van a tener también la capacidad de autorrepararse. Pensemos en un avión que tiene una pequeña fractura, esa pequeña fractura se puede ir propagando y derivar en un desastre. Si nada más producirse la fractura se autorreparase, eso sería un gran logro. Bueno, pues eso es posible gracias a los materiales inteligentes. A mí me gustaría, Estrella, resumir un poco esta charla y gran parte de la tecnología del siglo actual. Hoy se habla mucho de inteligencia artificial, inteligencia de las máquinas. En el futuro tendremos inteligencia no solo en las máquinas, sino también en los materiales. Materiales inteligentes que toman decisiones de forma autónoma sin necesidad de intervención del usuario. Bueno, de hecho dicen que el siglo XXI es el de la nanotecnología. Sí, y yo podría decir que ya que yo me dedico a esto, pues efectivamente es el siglo de la nanotecnología. Pero me gustaría más decir que el siglo XXI es el siglo de lo interdisciplinar. Los grandes retos de nuestra era, como la salud humana o el cambio climático, requieren de esa aproximación de diferentes disciplinas. Cuando diferentes disciplinas se unen, nos llevan a un sinergismo en el que el todo es mucho mayor que la suma de sus partes. Hoy tenemos tecnologías como la nanotecnología, que nos permite fabricar materiales a la carta, pero otras como la biotecnología han sido clave para estas vacunas de ARN mensajero. La inteligencia artificial pues va a proporcionar avances en numerosos ámbitos, entre ellos en el de la salud humana. Una máquina va a ser capaz de diagnosticar una enfermedad mejor en ocasiones que el propio médico. También se producirán grandes avances en neurología, en prótesis controladas con el pensamiento. Entonces, a mí me gusta decir que el siglo XXI será el siglo de lo interdisciplinar. Sin duda. Doctor, la verdad es que es apasionante y sobre todo, como decía en su presentación al principio, la forma en la que nos lo hace fácil, nos lo hace entender y
sin duda, trabajar en su laboratorio debe ser apasionante porque pues, es un mundo que está ahí, pero que todavía pues, es infinitas, ¿no? Las posibilidades que tenemos y sin duda pues, lo importante es esto, no poderlo acercar y podernos facilitar la vida a todas las personas, ¿no? Un placer haberlo tenido con nosotros y impaciente de poderlo escuchar en la inauguración del ORP 2024 Lean en Barcelona. Un placer. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a la organización, a todos vosotros. Un placer dialogar contigo, Estrella, y por supuesto un placer impartir esa convocatoria, esa conferencia inaugural. Es para mí un gran honor y un grandísimo placer. Muchas gracias a todos. Nos vemos muy pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.